Y ahí empezamos con los cuartiles. Bueno, ¿qué son los cuartiles? Los cuartiles son tres elementos que nos vienen a partir un conjunto de datos en cuatro partes iguales. Ahí vemos, se representan con Q, Q1, cuartil 1, Q2, cuartil 2, Q3 es cuartil 3. Es como me viene a partir esto en cuatro partes iguales y todo el conjunto de datos se representaría con un 100% porque es todo. A la hora que lo partimos en cuatro partes iguales serían partes de 25% cada una. Por lo que vemos que el cuartil 1 abarca, un segundito para cambiar de lápiz, abarca el 25% de los datos. El cuartil 2 abarca 2 veces 25, por lo que podríamos decir que es un 50%. El cuartil 2, que de hecho el cuartil 2 coincide con la mediana, es el mismo dato porque los dos quedan en el centro. El cuartil 3 es 3 veces 25, o sea, 3/4 partes de ese conjunto de datos, por lo que llega hasta 75% de los datos. Ahí decimos que el 75% de los datos es igual o menor que el valor que él tenga. Y el máximo vendría a completar el 100% de los datos. Entonces vemos. El cuartil 1 me dice que el 25% de los datos es menor o igual que él. El cuartil 2 me dice que el 50% de los datos es menor o igual que él. El cuartil 3 me dice que el 75% de los datos es menor o igual que él. Entonces, para que veamos que cada uno abarca una porción del conjunto de datos y cada una de esas porciones es menor porque son datos más pequeños que ellos, inclusive igual, por eso se dice menor o igual, igual al mismo. Bien, entonces los cuartiles que damos. El primer cuartil abarca el 25% de los datos, por lo que los datos son menor o igual que ese valor. El segundo cuartil abarca el 50%, por lo que los datos es menor o igual que ese valor. Siempre es menor o igual. El cuartil 3 abarca el 75% de los datos. Para calcularlos hay que realizar unos pasos. Ahí están todos los pasos señalados de uno en uno. Primero, para nosotros poder saber quiénes son los cuartiles, primero tenemos que ordenar ese conjunto de datos de menor a mayor. Luego tenemos que contar cuántos datos son. En ese caso, eso significa una n. Si son 10 datos, la n significa 10. Si son 20 datos, la n significa 20. Luego tenemos que anotar la posición a cada número, empezando por la izquierda. Y ahí están las demás fórmulas. Explicarlas aquí de manera teórica puede ser un poco complicado, entonces voy a explicarlo directamente con la práctica. Y ustedes lo van confrontando con lo que dice ahí los pasos. Entonces, veamos ese ejemplo 1. Están esos datos que se refieren a estaturas, están desordenadas. El primer paso fue ordenarlos de menor a mayor. Ahí están ordenaditos. El segundo paso es contar cuántos datos son. Son 11 datos, entonces la n vale 11. El tercer paso es ponerle la posición a cada uno. Entonces le escribimos arriba. El 155 está en la posición 1. Voy a tomarlo por aparte. Ahí tomé el que ya está ordenado. Entonces, el paso 1 era ordenarlos. El paso 2 era contar cuántos datos son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces la n vale 11. El tercer paso es escribirle la posición a cada uno, empezando por la izquierda. Por lo que vamos a decir P de posición. El 155 está en la posición 1. El 159 está en la posición 2. Y así con los demás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Consultamos los pasos. Dice el siguiente paso. Determinar la posición P del cuartil 1. Que es con la fórmula n-1, n más 1 entre 4. Entonces, vamos a calcular, ahí voy a hacer la separación. Vamos a calcular aquí el cuartil 1. En este otro voy a calcular el cuartil 2. Y en la siguiente voy a calcular el cuartil 3. Para el cuartil 1,
primero vemos en qué posición. Esa fórmula no me va a decir quién es el cuartil, no. Me va a decir en qué posición está. Como digamos que ya resolvimos esta fórmula y el resultado me da 5. Entonces yo tendría que ir a fijarme cuál número está en la posición 5 y el número que está en la posición 5, ese es el cuartil. Pero bueno, vamos a ver cuánto nos da esta posición. Sería posición del cuartil 1. La fórmula dice que es n más 1 entre 4. ¿Quién es la n en este caso? 11, porque son 11 datos. Entonces, 11 más 1 entre 4. 11 más 1 es 12. 12 entre 4 es 13. Quiere decir que el cuartil 1 es el número que se encuentra en la posición 3. ¿Quién? El 163. Entonces, cuando ya sabemos quién es, ahí ya escribimos. El cuartil 1 es el 163. Vean que la fórmula me sopló la posición, pero nosotros tenemos que observar quién es el que está en esa posición y decir que ya ese es el cuartil. Para el cuartil 2 utilizamos lo mismo que mediana. Tenemos que ver cuál valor queda en el puro centro. Vamos a ver quién queda aquí en el puro centro. Recuerden que tiene que quedar la misma cantidad de datos de un lado y del otro. Vamos a ver. ¿Será la posición 6? Vamos a ver. ¿Cuántos datos le quedaron? A la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. Y a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Ese sí. Entonces, este de una vez es el cuartil 2. Porque recuerden que el cuartil 2 coincide con la mediana. Entonces, vean que el cuartil 2 calcularlo es fácil. 165. Vamos con el cuartil 3. Está con la fórmula posición del cuartil 3. Es la fórmula 3 por n más 1 entre 4. Cambiamos los valores. La n vale 3, entonces sería 3 por 11 más 1 entre 4. Vamos a ver cuánto da eso en la calculadora. Primero tecla de fracción, luego 3, paréntesis, 11 más 1, dividido, dividido entre 4. Eso me da 9. Quiere decir que el cuartil 3 se ubica en la posición 9. Entonces vamos a fijarnos quién es el que está en la posición 9. En la posición 9 está el 176. Entonces ese es el cuartil 3, el 176. Entonces ahí vemos, ahí los pinté. Vean que me partieron el conjunto de datos en 4 partes iguales. Quedaron 2 valores, 2 valores, 2 valores, 2 valores. Ahí están, ¿qué es lo que significan los cuartiles? Nos vienen a partir el conjunto de datos en 4 partes iguales. No puede quedar un cuartil con más números que otro. Tienen que quedar con la misma cantidad de valores. Así es como se calculan los cuartiles. Ahora, el tema de media aritmética ponderada, véanlo igual como en la guía 2, que es media aritmética de datos agrupados. Simplemente toman cada dato, lo multiplican por el porcentaje, que es el peso que tiene dentro de ese conjunto de datos. Entonces, es nada más sumar el dato, lo multiplican por el porcentaje. 60 por 65, 10 por 50. Lo dividen. Lo que pasa en ese tema, que normalmente se trabaja como con calificaciones. ¿Y cuál es la calificación total? Todo junto, 100. Por eso dividimos entre 100. Aquí siempre va a ser entre 100 en la media aritmética ponderada. Cuando ustedes vean que lo que se trabaja es como notas, que es lo que normalmente se va a trabajar en ese tema. Entonces multiplican dato por el porcentaje y dividen entre 100 y esa es la nota promedio. Eso es todo. Es igual como se trabajó en la guía 2. Nada más que como recuerden, la única diferencia es que siempre dividimos entre 100 porque el total es 100. Tenemos el ejercicio 1 que les estoy solicitando los cuartiles de desigual. Todos los pasos ordenan de menor a mayor y todos los pasos que ya expliqué y que están explicados en la guía. En el ejercicio 2 se les pide la nota promedio y vean que vemos porcentajes igual. Nada más vean que son otra vez como notas. Toman la nota, la multiplican por el porcentaje. Entonces, 78 por 25 más 89 por 25 más. Y cuando ya hagamos todas esas multiplicaciones vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 100 porque es el total de la nota, 100. Aquí en el ejercicio 3 es interpretación, ya yo les di los valores, el mínimo, el cuartil, mediana, moda, cuartil 3 y máximo. Hay que responder esas preguntas, hay que poner si es verdadero o falso. La primera dice, el 25% de los datos. ¿Quién es el 25% de los datos? Es el cuartil 1. Entonces fíjense qué valor tiene, a ver si es cierto, que es el que dice ahí y ponen verdadero o falso.
La siguiente, la mayor diferencia, recuerden que mayor diferencia es recorrido. Entonces, ¿cómo se calculaba el recorrido? Al máximo, le quitan el mínimo y se fijan a ver si es cierto que ese es el resultado que está ahí. La C, el 50% de los datos. ¿Quién es el 50% de los datos? El cuartil 2 o la mediana, que es lo mismo. El 50% de los datos es menor o igual que 30. Bueno, fíjense quién está ahí en la mediana. Ahí ven si es cierto que es el 30. La última dice el 75% de los datos. ¿Quién es el 75% de los datos? El cuartil 3. ¿Es menor o igual que 30? Bueno, fíjense a ver si es cierto que es un 30. Y ahí ponen si es verdadero o es falso. Está el último ejercicio, que es igual, es como una competencia, pero vean que es una nota, una calificación. Ahí está lo que María obtuvo en cada una de esas competencias. Bueno, en la competencia, pero lo que le calificó cada uno de esos jueces. En total, la suma de los 4 jueces da 100. Entonces, cuando ustedes sumen eso, se darán cuenta que eso da 100. Entonces, igual, toman la calificación, la multiplican por el porcentaje, igual, calculando el promedio normal, dividimos entre 100 y esa es la nota final de ella, la nota promedio.